buenas y bienvenidos a una edición más de EY Talks. Hoy contamos con la participación de Carolina Palma. Ella es la líder regional de Comercio Internacional y Aduanas y viene a conversarnos un poco cuáles son las recomendaciones principales para una persona que tiene interés en exportar un producto. Bienvenida, Carolina. Gracias, Priscila. Carolina, iniciemos por cuál sería el primer paso que tienen que seguir las personas que desean exportar un producto. Bueno, es muy importante conocer bien el producto que uno quiere exportar y así puede identificar cuál es el mejor mercado que puede recibir ese producto. Entonces, no es lo mismo exportar un producto agrícola que un producto industrial. En productos agrícolas, por ejemplo, hay un gran potencial de exportación a todos los países como Asia, que son grandes consumidores de productos agrícolas en general. Y entonces, pues ahí se puede evaluar cuál es el mercado que va a recibir mi producto, en qué país, y de esa forma puedo iniciar a hacer los contactos con posibles compradores de mi producto en esos mercados. Entonces, por ejemplo, si soy un centroamericano de cualquiera de los países que quiero exportar, tal vez puede ser café a, por ejemplo, China, de lo primero que tenemos que hacer es saber cómo es el mercado del café en China y cuáles son los posibles compradores de mi producto para entonces pasar a hacer todo lo demás que se requiere para exportar. Bueno, ahora yo ya definí el producto y el mercado al que busco exportar. ¿Cuál sería la documentación inicial que tengo que preparar? Ok, entonces la documentación depende de cada uno de los países de Centroamérica. En cada uno de los países tenemos un sistema que se llama de ventanillas únicas, en donde nos acercamos a esa ventanilla única, hacemos una inscripción como exportador y llenamos una serie de requisitos que dependen del producto. Entonces, por ejemplo, hay algunos productos agrícolas en donde necesito además un certificado sanitario de exportación. O hay algunos otros productos en donde necesito algo que se llama una nota técnica, o sea, un permiso especial de exportación. Entonces, reviso cuáles son los requisitos de acuerdo al producto y de acuerdo al país, me acerco a esa ventanilla única, presento la documentación y ahí quedo registrado como exportador y además me dan la lista de requisitos de acuerdo con mi producto. Entonces tengo que sacar tal vez un certificado sanitario, tal vez una nota técnica. Tenemos un proyecto en donde idealmente vamos a tener una ventanilla única centroamericana. Eso está en proceso. Pero bueno, por lo pronto no está y entonces en cada uno de los países de Centroamérica tenemos que acercarnos a la autoridad de la ventanilla única para hacer las gestiones de exportación. ¿Cuáles serían algunas de las trabas normales que encuentran los exportadores? Bueno, hay algo muy importante que es la seguridad a la hora de exportar y la seguridad de la persona o la empresa que me va a comprar en el mercado de destino y saber bien de quién son las responsabilidades cuándo. Entonces, si yo soy exportador nada más y el comprador se va a encargar de todos los requisitos y trámites en el país de destino, de repente ese producto requería algún permiso especial y tal vez el importador no lo hizo. ¿De quién es la responsabilidad? Todo eso se hace por medio de un contrato o una carta de entendimiento, entonces es muy importante que nos asesoremos bien y que tengamos todos los requisitos tal vez legales y la seguridad jurídica, seguridad en los negocios, porque lo peor que nos puede pasar es que mandemos el producto a cualquier otro lugar y no nos paguen. Bueno, entonces tenemos que asegurarnos que eso se haga de forma pues que tengamos el pago debido, un arreglo de pago, ya sea por ejemplo hay algunas empresas que arreglan al principio una parte, al final la otra parte, hay otros sistemas en donde lo que hacemos es que mandamos todo el producto pero no enviamos todavía la documentación aduanera de importación y entonces solamente la enviamos una vez que se nos haga el pago. Entonces, pero bueno, ahí habré perdido una parte en caso de que no me pagan porque el producto ya salió, ¿verdad? Entonces hay que buscar diferentes modalidades y diferentes figuras y negociaciones y es muy importante que nos asesoremos bien para que al final cualquier eventualidad esté cubierta pues por un buen entendimiento con la parte importadora también. ¿Cómo funciona el tema de los impuestos para las personas que quieren tanto exportar como importar? Normalmente, en la gran mayoría de los países no existen impuestos a la exportación. De repente habrá que pagar tal vez algún tipo de canon administrativo, alguna cuestión de este tipo, pero en la gran mayoría de los países no existe impuestos a la exportación o no debería de existir impuestos a la exportación porque está regulado por normativa internacional, digamos, un poco más compleja. Pero sí existen impuestos a la importación, entonces puede existir los aranceles o también impuestos específicos de cada uno de los países.
es importante que nos averigüemos también cuáles son los impuestos que le aplica a mi producto a la hora de ser importado para tener una idea de los costos. Entonces resulta que un producto que tal vez sea muy barato en algunos de los países de Centroamérica, a la hora de importarse en el país destino, tiene que pagar aranceles muy altos. Y entonces el costo pues aumenta sustancialmente. Entonces eso también es importante pues para entender cómo es la competitividad de mi producto en el extranjero frente a otros productos que también están siendo exportados en este momento. Ok, perfecto. Y ya para finalizar, contanos cuáles son algunas de las recomendaciones generales que le puedes hacer a una persona que está interesada en exportar un producto. De las recomendaciones generales más importantes son tener todas las cosas claras antes de hacer la exportación. Entonces, tener claro hacia dónde va mi producto, por supuesto, quién es mi comprador, cuáles son los requisitos que necesito para exportar, los requisitos para importar, aunque eso no le toque al exportador, pero siempre es importante saberlo porque de lo contrario podría ser que mi exportación pues se quede en la frontera en alguno de estos países, por ejemplo en Europa, que tiene requisitos sanitarios y fitosanitarios muy fuertes y entonces tal vez no se cumplían y pues a la hora de importarse pues tendrá un problema ese producto que después va a desembocar en otro problema. Entonces, de lo más importante, tener todos los requisitos claros de acuerdo con mi producto, de acuerdo con el país en donde estoy, cualquiera de los países de Centroamérica y de acuerdo con el mercado de destino. Además, muy importante tener un contrato con el comprador para saber cuáles son las responsabilidades que tengo como exportador y por otro lado, las responsabilidades que tiene cada uno de los importadores o de los compradores en la cadena logística, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a asumir el transporte? ¿Quién va a asumir la importación? ¿Quién va a asumir todos los requisitos de desalmacenamiento de los productos? ¿Cómo se va a hacer el pago? El pago se hace al principio, se hace al final, hay un pago parcial. Entonces, todos esos asuntos son los que tienen que estar claros desde el inicio para tener una exportación exitosa. Muchas gracias, Carolina, por compartir con nosotros las recomendaciones de personas que están interesadas en exportar desde Centroamérica hacia el mundo. Y muchas gracias a ustedes por sintonizar una edición más de EY Talks. Los invitamos a ver los demás episodios en nuestro canal de YouTube EY Centroamérica.